Luego de muchos meses de espera, finalmente Samsung ha lanzado One UI 7 para el Galaxy S24, como también para otros equipos de esta compañía, y en este video te estaré contando todas las nuevas funciones que trajo esta actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando de la función más importante para muchas personas, y es que ahora tu teléfono tiene el Now Bar que vimos anteriormente en los equipos Samsung Galaxy S25, y para poder configurar esto vamos a encontrarlo en la parte de pantalla de bloqueo y la pantalla siempre activa, y ahora tenemos aquí esta parte de el Now Bar o la barra de aplicaciones activas, si podemos decirlo de esa manera, o actividades en vivo, y esto será una pastillita o una mini pantallita aquí en la pantalla de bloqueo, en la cual vas a poder encontrar mucha información como la parte del reproductor de música, los mapas, la salud de Samsung, el intérprete, el reloj, grabadora de voz, las notas, en fin, tienes muchas opciones, y déjame enseñarte ahora cómo es que funcionan. Digamos, por ejemplo, que estás escuchando alguna música y aquí vas a poder ver en la parte inferior, entre los atajos que tengas en la pantalla de bloqueo, este widget o este botoncito para poder controlar la reproducción de eso que estás escuchando. Aquí puedo moverme hacia adelante, hacia atrás, y también se estará viendo cuando tienes la pantalla siempre activa, apagada entre comillas, para que puedas ver qué está pasando con esa parte de la música y puedas controlarla. Lo bueno de esta función es que puedes tener múltiples aplicaciones directamente en esta barra de funciones rápidas. Aquí puedes ver ahora que tengo un temporizador, y puedes ver y me puedo mover aquí entre las diferentes mini aplicaciones que tenga en la pantalla de bloqueo para poder moverme entre esos diferentes, por ejemplo, entre la música, el temporizador, para poder tener acceso a esa información constantemente en la pantalla de bloqueo. Como te mencioné, tienes un sinnúmero de opciones. Aquí también te estoy mostrando la parte de los mapas para que puedas ver exactamente qué tienes que hacer a la hora de estar caminando. Algo excelente para cuando, por ejemplo, estás descubriendo una nueva ciudad o un nuevo país, por ejemplo, pues vas a poder tener aquí esta información directamente en la pantalla de bloqueo. Otro cambio que vas a notar tan pronto actualices a One UI 7 es que cuando te deslices en la parte de notificaciones vas a poder ver que no tienes ahora acceso a la configuración rápida. Te estaré enseñando cómo cambiar eso, porque para mí tampoco es una buena alternativa. Se parece bastante a cómo es que funciona el iPhone, y entonces si te deslizas desde la parte de la derecha, pues aquí es donde tendrías el nuevo sistema de, por ejemplo, controlar la configuración rápida. Aquí puedes ver las diferentes áreas que Samsung ha creado, así como vimos anteriormente con el Galaxy S25. Aquí tienes un área enfocada en la configuración rápida que puedes expandir para poder ver más botoncitos como habíamos visto anteriormente, y tenemos un panel dedicado a la brillantez, también a la parte del sonido, y otra parte enfocada en la parte de reproducción de música, encontrar dispositivos cercanos, la parte de configuración de la casa inteligente y mucho más. Pero pasemos a enseñarte cómo puedes personalizar esto para que funcione mejor para ti. Lo primero que en mi opinión tienes que hacer sería apretar aquí el botoncito del lápiz para ir a la parte de ajustes del panel, para que ahora tenga la parte de que esté todo junto, para que pues obviamente pues tengas acceso a esa mini configuración rápida, para que la tengas ahí constantemente. Puedes tener aquí la parte de mostrar el brillo para cuando, por ejemplo, si no quieres que esté debajo de esa configuración rápida. Una vez más, aquí lo puedes configurar como tú quieras, como también la parte de los botones del control de dispositivo. Y ahora cuando vaya aquí a la parte de las notificaciones vas a poder ver que tengo la mini configuración rápida, como diría yo, como también la parte del brillo para poder ajustarlos rápidamente. Y estos iconos pues entonces ahora te puedes deslizar para poder abrirlos y tener acceso a este panel expandido de esta configuración rápida. Ahora bien, esto no termina aquí, ya que puedes tocar también el lapicito para poder entrar en la parte de configuración de esta función de configuración rápida. Aquí puedes tocar aquí en esta área y vas a poder añadir los diferentes botones como habíamos visto anteriormente. Pero lo otro que puedes hacer sería mover estos apartados para que puedas colocar, por ejemplo, si para ti la brillantez y la música es más importante, pues puedes moverlo para poder sacarlo de aquí y colocarlo un poco más arriba. Una vez más, puedes hacerlo como tú quieras, pero recuerda que tienes acceso a esta habilidad de poder mover estos paneles. Ahora bien, algo nuevo que vas a poder encontrar en este panel de configuración rápida es que cuando lo expandas vas a poder encontrar aquí un botoncito llamado dispositivos cercanos, y este es el nuevo sistema de poder utilizar la tecnología de Samsung para poder conectarte a diferentes dispositivos. Si obviamente pues vives en el ecosistema de Samsung o tienes múltiples dispositivos de esta compañía, vamos aquí a configurar todos estos permisos, y aquí puedes ver que los diferentes equipos que tengan ya actualización a One UI 7 o que puedan funcionar con este sistema de conexión rápida, vas a poder verlos aquí alrededor de tu nube de los dispositivos que estén cerca, y vas a poder arrastrar diferentes dispositivos directamente a tu teléfono para que se puedan conectar rápidamente. Si hablamos de este tipo de conexión entre dispositivos, Samsung también mejoró este sistema de poder compartir archivos o fotos con otras personas utilizando el método de Quick Share, ya que cuando vamos aquí a la parte de dispositivos conectados y vamos a la configuración de Quick Share, vamos aquí, ahora vas
a poder encontrar este botón que permite entonces compartir o continuar compartiendo ese archivo utilizando el internet. Debes de saber, o si no lo sabías, que este sistema de QuickShare utiliza una conexión Wi-Fi entre los dos dispositivos cuando están cerca, pero digamos que por ejemplo esa persona se tiene que ir y quieres pasarle esas fotos, vas a poder seguir compartiendo esas fotos o ese documento con esa persona utilizando tus datos o el Wi-Fi para que le puedan llegar finalmente a esa persona. Otra cosa que te vas a dar cuenta tan pronto actualices a One UI 7 es que el icono de la batería ahora es como un poquito más gordito, es obviamente un poco más grande para poder mostrarte el porcentaje de la batería, y también la animación de carga es un poco diferente. Veamos aquí cuando comienza a cargar el dispositivo, vas a poder ver que se ve como que se va llenando y se ve como este tono como de azul, realmente se ve muy bonito, y también es un poco diferente cuando por ejemplo lo tienes ahora con la pantalla apagada o la pantalla siempre activa. Vamos aquí a apagar la pantalla entre comillas y voy aquí a conectar el cargador. Vas a poder ver que la animación también es muy similar a la que aparece arriba para que puedas ver el porcentaje y cómo se va llenando esa barrita. Otro cambio que también te vas a dar cuenta sería cuando vayas a la bandeja de aplicaciones, y es que ahora cuando la abras por primera vez te darás cuenta que ahora va a poder moverse de abajo hacia arriba en vez de hacia los lados, y esto para mí sin duda alguna es mucho mejor. Tenemos aquí en orden alfabético para que puedas encontrar las aplicaciones mucho más rápido, pero también puedes tocar aquí el botón de menú para entonces ordenarlas como tú quieras en la parte de el orden personalizado para que regrese a como lo teníamos anteriormente de un lado a otro. En mi opinión prefiero mil veces el modelo anterior con el modelo hacia arriba o hacia abajo, pero obviamente si quieres tener otra alternativa pues también lo puedes tener aquí con la configuración de One UI 7. En la parte de personalización de la pantalla de inicio, Samsung también hizo unos cambios bien interesantes. Cuando dejamos el dedo apretado en la pantalla de inicio y vamos a ajustes, ahora Samsung te permite cambiar el tamaño de las aplicaciones para que sean un poquito más grandes o un poquito más pequeñas, y también puedes apagar la etiqueta de las aplicaciones o la etiqueta de los widgets. Puedes encenderla o apagarla. En mi opinión se ve mucho más limpio así sin ninguna etiqueta, pero obviamente si tú prefieres tener el nombre pues lo puedes tener, así que Samsung te da las dos alternativas. Pasemos ahora a la aplicación de cámara, y para eso trajimos aquí a Doraemon para que nos sirva como el modelo. Y tan pronto abres la aplicación de cámara te vas a dar cuenta que la interfaz es nueva, se parece bastante a la del Galaxy S25. En mi opinión es mucho mejor, ya que tiene como estos botones aquí flotantes en la interfaz, que en mi opinión se ve mucho mejor. Así que esto por lo menos es lo que te vas a dar cuenta tan pronto abras la aplicación. Este diseño de la aplicación también permite que puedas controlar y cambiarte entre los modos con una mano para que sea un poquito más fácil y que te puedas mover entre el modo retrato, imagen, video, y que también puedas tener acceso al modo de más alternativas directamente aquí en la aplicación de cámara. Otra función del Galaxy S25 que está presente en el Galaxy S24 es el borrador de audio o el borrador de esos elementos que no quieres escuchar en un video, y cuando vayas a editar un video vamos a que apretar el lapicito. Ahora vamos a la parte de audio y Samsung nos ha colocado aquí el borrador de audio para poder utilizar inteligencia artificial para poder borrar elementos, por ejemplo si hay un ruido o ruido de un avión o ruido de alguna lavadora, no sé, cualquier ruido que no sea el que quieres tener en el video, pues ahora puedes ir aquí para entonces controlar cuánto ruido quieres que se preserve en el video, y te estaré mostrando un ejemplo aquí para que puedas ver cómo se escucha con el video sin esta función y con esta función activada. Aquí estoy grabando un video como si fuese con sonido de avión en la parte del fondo para que puedas ver la función de poder borrar ese ruido del video y que se pueda resaltar la voz. Otra función del Galaxy S25 que llega directamente al Galaxy S24 lo vas a poder encontrar aquí en la parte de configuración, y es que ahora en la parte de opciones avanzadas de video vas a poder grabar videos en el formato log, y eso entonces le permite al teléfono grabar un formato bastante desaturado para que entonces puedas aplicarle tú el color que tú quieras cuando estás editando el video, para que puedas tener más control a la hora de grabar videos y que prácticamente se convierta tu Galaxy S24 en una máquina de grabar videos profesionales. Una de mis funciones favoritas del Galaxy S25 también regresa ahora al Galaxy S24, y como puedes ver esta foto es pésima, no me estoy ni riendo, tengo los ojos como cerrados, parece que tengo algún problema. Y ahora no te preocupes, puedes arreglar esta imagen, ya que ahora Samsung tiene la función de mejor cara y estar utilizando la inteligencia artificial para poder encontrar cuál es la mejor cara cuando tomaste una foto que fue en foto en movimiento o foto en vivo. Y aquí puedes ver las diferentes caras que Samsung cree
que son las mejores. Realmente ninguna de estas es una buena alternativa, pero como te puedes ver aquí en la parte inferior tenemos una opción de ver más y ahora te puedes mover entre las diferentes capturas del pequeño videíto que se graba cuando estás tomando estas fotos en movimiento o en vivo. Y aquí vamos a seleccionar esta que se ve como un poquito riéndose y aquí le puedo dar ahora a realizar para poder arreglar la foto y que se vea mucho mejor. Esta función para mí es esencial cuando tienes alguna foto grupal, porque siempre hay alguna persona que pestañea o que no se rió a la hora de tomar una foto. Pues ahora con esta función de mejor cara vas a poder cambiar la cara de cada persona para que esa foto grupal quede perfecta. Un detalle importante es que ahora tu Galaxy S24 tiene el sistema de edición o de generación de imagen utilizando inteligencia artificial, el mismo que se fue viral con el Galaxy S25 cuando fue anunciado, y eso lo vas a poder encontrar en la parte de editar, en la parte de, por ejemplo, la de edición de generativa o edición con la inteligencia artificial. Y ahora aquí podemos seleccionar los elementos que queramos directamente en la foto. Vamos a decir que quiero generar, borrar esa mano, y es bastante inteligente a la hora de adaptarse. Como puedes ver, hace como, ¿verdad? Como que le da una vuelta a ese objeto, y ahora puedo aquí removerlo y estar utilizando generación de inteligencia artificial para poder crear lo que está detrás de mi cara, y realmente hace un trabajo bastante notable. Vamos a ver aquí el resultado, porque si lo hace como el Galaxy S25 pues es bastante sorprendente. Como puedes ver, en mi opinión lo hizo bastante bien. Quizás me puso aquí un poquito como más gordito o más viejo, pero sin duda alguna hizo un trabajo bastante decente. Ahora bien, además de esta parte de generación con inteligencia artificial, también puedes moverte hacia la derecha y tener aquí la opción de bosquejo a imagen. Y por ejemplo aquí tenemos una imagen, pues vamos aquí a ponerle como unos cuernitos. Esto simplemente es un ejemplo. Vamos a hacerle aquí como un sol. Una vez más, esto simplemente es una alternativa para que puedas ver cómo sería este sistema de generación de imagen. Aquí sé que puede ser que haga objetos un poquito más pequeños. Vamos a dejarlo simplemente los cuernitos, a ver qué entonces genera directamente en la imagen para que puedas ver el resultado final. Y como puedes ver, aquí le hizo como unos cuernitos para que parezca como se llevó como una cabra, no sé, realmente aquí puedes ver diferentes alternativas para que puedas crear ese resultado final. Pero sin duda alguna puedes dibujar ya sea con tu dedo o con el S Pen para que le saques el máximo a esta función. Y por último, en esta sección de inteligencia artificial te mueves a la derecha y ahora tenemos el estudio de retrato, y aquí puedes utilizar diferentes opciones predeterminadas. Vamos aquí a escoger cómic para que pueda crear mi imagen o mi cara como si fuese un cómic de algún, ¿verdad? De algún sistema así de como dibujo animado. Obviamente tienes más alternativas acá abajo. Por aquí puedes ver un ejemplo. Uy, me veo muy diferente, parezco como un rapero o un reggaetonero. Bueno, soy de Puerto Rico, quizás saben que soy de Puerto Rico y me hizo así en el modo reggaetonero, pero sin duda alguna puedes ver cómo aquí haría una imaginación de cómo me veo aquí en el modo de un cómic. Otra área donde vas a poder encontrar este sistema de generación de imágenes utilizando inteligencia artificial sería en la aplicación de notas. Como puedes ver, aquí tengo un dibujo bastante malito de un gato. Aquí puedes ver 20 trazas de dibujo. Pues ahora aquí en la aplicación de notas te mueves hacia la izquierda para poder encontrar el botoncito de la inteligencia artificial, y ahora podemos seleccionar el botón de bosquejo e imagen, y ahora le decimos al teléfono que queremos que utilice este bosquejo para poder crear la imagen. Vamos a decir que lo queremos como vamos a decir por ejemplo acuarela. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona este sistema de asistente a la hora de dibujar, para poder darle un poquito más de vida y un poquito más de poder a los dibujos que crees. Puedes ver aquí un dibujo de un gatito como bastante abstracto, para que puedas ver que es un trabajo bastante decente de llevar mi dibujo que fue bastante malito a algo bastante abstracto. Lo otro que vas a poder encontrar de inteligencia artificial en tu dispositivo será en la aplicación de internet o el navegador de Samsung, y es que ahora en el botoncito de inteligencia artificial tenemos ahora la función de leer los aspectos destacados de ese artículo. Así que si por ejemplo no puedes leer ese artículo, pues vas a poder tener acceso a este pequeño resumen del artículo utilizando inteligencia artificial, y que también te lo lea para que lo puedas tener como fuese un podcast. Por ejemplo, si estás trabajando o corriendo, etcétera, pues puedes escuchar ese artículo utilizando esta función como si fuese un reproductor de música tradicional. Y bueno, lo último en la parte de inteligencia artificial será que ahora en tu dispositivo, cuando vas a la configuración de Galaxy AI, aquí vas a poder ver todas las funciones que son disponibles, pero vas a poder encontrar la misma función del Galaxy S25 de que se puedan procesar estos datos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y no en la nube. Eso obviamente será un poquito más lento porque estará utilizando el procesador de tu dispositivo y los modelos de inteligencia artificial almacenados en el mismo para poder procesar esto, pero va a poder funcionar si por ejemplo no tienes
tienes internet o no quieres que Samsung o Google, quien sea, analice esta información, pues vas a poder tener acceso a esa habilidad en tu Galaxy S24. Luego de contarte todos esos detalles, hablemos sobre las cosas que no vimos del Galaxy S25 en el Galaxy S24, y es algo bastante curioso porque no creo que es algo bastante poderoso que sea limitante en el Galaxy S24, y es que no tenemos la función de Now Brief, que sería este resumen que Samsung te está dando de, por ejemplo, antes de que comiences tu día o ya cuando va terminando el día, que puedas ver la temperatura, cuáles son tus próximos eventos y otros detalles más de qué pasó durante tu día. Pues esa función, al parecer, por lo menos por ahora, seguirá siendo algo exclusivo del Galaxy S25. Ya veremos si veremos en algún momento una actualización que traiga esa función, pero al momento de hacer este video no lo vemos presente en el Galaxy S24. Y la otra función que no vemos es en la parte de la cámara, y es que cuando te mueves a la parte de más alternativas y vas a la parte de toma única, el teléfono no tiene la función de poder comenzar a grabar 5 segundos antes de que comiences a tocar el botón y comience a hacer el sistema de captura única o de single take. Así que al parecer eso será algo exclusivo por ahora también del Galaxy S25, pero una vez más no creo que sea algo limitante del Galaxy S24. Quizás Samsung simplemente lo quiere limitar para que sea presente y que esté solamente como una función exclusiva del Galaxy S25. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video, donde te enseñé prácticamente todas las nuevas funciones que trajo One UI 7 directamente a tu Galaxy S24. Si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo hacer todo esto, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y también déjame saber cuál es tu función favorita de One UI 7 ahora que llegó a tu dispositivo, para poder compartir aquí en la comunidad de Smandao. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.